también era apóstol, pero también era pastor, anciano yo también, juntamente con vosotros, dice en el capítulo 5. Entonces la idea es que nosotros podamos ir llevando la secuencia de la serie. Vamos a seguir con segunda de Pedro, y así vamos a hacerlo hasta que Dios lo permita. La idea es que usted siga la secuencia, que usted pueda ir comprendiendo, que pueda ir nutriéndose, que pueda ir poniendo por obra, que pueda ir aprendiendo. ¿Para qué? Para vivir para la gloria del Señor. Entonces estamos en esta serie y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. La semana pasada estuvimos en los primeros versículos, hoy vamos del 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor: del mismo modo, ustedes, hombres, estaba leyendo en otra versión. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Gracias por permitirnos llegar, por permitirnos adorarte, por permitirnos cantarte, expresarte nuestra gratitud, Señor, y poder hacerlo con el entendimiento, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros, Señor, y tú, Padre amado, habitas en medio de tu pueblo. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, que puedas suministrarnos, Señor, de tu gracia para comprender tu verdad, Señor, y no solamente para comprenderla, sino para aceptarla y ponerla por obra, Señor, y vivir conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. El tema de la mañana de hoy es una exhortación a la humildad. ¿Cuántos creen que son humildes? Bueno, el que cree que es humilde, por lo general, no es humilde, porque no es algo que sale de uno, es algo que se refleja y que otros pueden ver, mas no es algo que nosotros podemos andar diciendo, yo soy muy humilde, yo soy muy humilde. La gente siempre se expresa de esa forma, ¿verdad? Yo soy humilde, yo soy esto, yo soy aquello, pero por lo general, para no decir casi nunca, las personas que se expresan de sí mismas no son lo que dicen ser. Y la Biblia nos llama a nosotros como cristianos a ser humildes. Dijimos que los pastores debían ser humildes la semana pasada, pero los creyentes también deben ser humildes. Los creyentes deben aprender la humildad. Ahora, nosotros pudimos ver que Pedro tenía la intención de exhortar a los pastores, pero ahora pasa a dar unas instrucciones generales, unas instrucciones a los creyentes en general, y detalla la necesidad de someternos. ¿A cuántos les gusta someterse? No hay tal cosa como yo soy humilde pero no me someto. Yo soy humilde pero a mí nadie me dice qué hacer. Yo soy humilde pero yo no estoy dispuesto a... Bueno, de eso vamos a hablar, mis amados hermanos. De eso tiene Pedro mucho que decirnos. Pero él detalla la necesidad que la iglesia tiene de someterse voluntariamente a Dios y a las autoridades de la iglesia y a sus líderes. Obviamente en el contexto de que estos estén haciendo la voluntad de Dios. No nos estamos refiriendo a que nos sometamos a individuos que andan ajenos a la voluntad de Dios. Pero en lo concerniente a Dios, su palabra, y a las autoridades delegadas por Dios y que viven conforme a la palabra de Dios, esos creyentes deben someterse voluntariamente. Nuestra actitud como cristianos debe ser humilde. Pero ¿qué es realmente la humildad, mis amados hermanos? Porque eso es lo que dice, debemos ser humildes. Pero ¿qué es realmente la humildad?
Una cosa es creer que somos humildes y otra cosa es que lo seamos. Como cristiano, Cristo es el mayor ejemplo de humildad. Y Él lo demostró, lo enseñó y lo vivió. Él es el mayor ejemplo de humildad. Y la humildad tiene un significado muy amplio. No es solamente humilde de condición económica. No, yo soy una persona humilde. Yo soy una persona que viene de una zona humilde. Bueno, eso forma parte de un concepto de humildad, pero en el que estamos hablando aquí no está definido por la condición socioeconómica, porque hay pobres muy orgullosos, hay gente de comunidades muy quizás complicada, extrema necesidad, pobreza y demás, pero son orgullosos. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la idea del Señor es que nosotros entendamos la humildad en el contexto del cual el Señor está hablando por medio del apóstol Pedro. Humildad. Y la humildad tiene ese significado amplio. Podemos decir que es la virtud contrapuesta al orgullo o a la arrogancia. Es lo opuesto a la arrogancia y al orgullo. Pero cuando uno habla de orgullo y de arrogancia, se desprenden un montón de cosas. Y cuando uno habla de humildad, también se desprenden un montón de cosas nobles, buenas y puras, en las cuales hay virtud. Y la idea es esa, que la iglesia, que el pueblo de Dios entienda que estamos llamados a vivir de manera humilde y no altanera, no orgullosa, no pretenciosa, no altiva, porque ni el altivo, ni el orgulloso, ni el prepotente tiene lugar con el Señor. Es como el Salmo que dice, Jehová atiende al humilde, mas al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. Pero nosotros cantamos muchas veces eso en un coro que hay por allí. Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Por lo tanto, nuestra mente y nuestro corazón deben tener conciencia de esa verdad y vivirla, poniéndola en práctica y siendo capaces de poder humillarnos al punto que sea necesario, con tal de que eso traiga gloria al nombre del Señor. Muchas veces se ve la humildad y la humillación como una debilidad o lo vemos como algo que no valdría la pena hacerlo. No, hay cosas que valen la pena hacerlo. Y precisamente el sufrimiento que los cristianos estaban enfrentando durante el momento en que Pedro escribió esta carta, él estaba animándolos a que no se rindieran, a que no bajaran la guardia. La humildad no es debilidad, mi amado hermano. Mucha gente carnal y cristianos carnales piensan que la humildad es debilidad. Y dicen, no, yo no tengo por qué estar pidiéndole perdón a quien yo no le he hecho nada. No, yo no tengo que... No, hermano, no. La cuestión aquí no es por él, es por mí. Está en paz y de vosotros depende con todos los hombres. La Biblia nos enseña a nosotros que si tenemos algo contra nuestro hermano o nuestro hermano tiene algo contra nosotros, nosotros tenemos que solucionarlo. Y en eso se refleja parte de lo que estamos hablando y tiene que ver con la humildad. Bueno, pero ya yo hablé con él, o ya yo le dije, no importa, mi amado hermano, las veces que sean necesarias, yo debo estar disponible en actitud y corazón para solventar cualquier cosa que sepa que no está bien delante de Dios. Ahora, el orgullo se alberga de muchas formas en el corazón del hombre, especialmente, algunos dirían, como cristiano no debería haber orgullo. Mucho cuidado. Hay pastores orgullosos, hay líderes orgullosos, hay creyentes orgullosos, hay gente que realmente está luchando y tiene sus problemas debido a su orgullo, a su carácter, a su forma de ser, a su tolerancia cero. Cuando digo a su tolerancia cero no me refiero a tolerar pecado, me refiero a simplemente puntos de vista. Soy así y no tolero a nadie que sea diferente. Bueno, tal vez Dios tiene mucho que decirte, porque en la iglesia nadie es igual a nadie. Aunque todos amamos al Señor y venimos a Cristo, venimos de contextos diferentes, con ideas diferentes, situaciones diferentes, y a veces tenemos que amarnos por encima de la diferencia que podamos tener. Hay hermanos maduros, hay hermanos inmaduros, pero porque yo sea maduro no significa que no voy a juntarme con los inmaduros. O los inmaduros no pueden juntarse, todos tenemos lugar en la casa de Dios. Todos tenemos derecho a ser escuchados, a ser respetados. Por supuesto que hay que corregir lo que está mal. Pero cuando a veces decimos, tengo que corregir lo que está malo, también debo corregir la intención de mi corazón, ¿por qué quiero hacerlo? Una cosa es que corrijamos a alguien con la palabra de Dios y otra simplemente por nuestro orgullo y soberbia. Y pretensiones e ideas
que van más allá de la palabra, porque hay gente que quiere someter a otros creyentes a algo que ni la palabra de Dios dice. Entonces el orgullo se alberga en el corazón y tenemos que tener cuidado de que no seamos nosotros el que le estemos dando la pieza al orgullo y a la arrogancia sin darnos cuenta y lo tengamos viviendo gratis adentro. No. Aquel coro antiguo dice, si el diablo llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Lo cantaban los niños, lo cantábamos los mayores, pero la idea es, dile, no, Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Ni para el chisme, ni para la mentira, ni para la arrogancia, ni para la altivez. Nada de eso debe tener lugar en el corazón cristiano, en el corazón del creyente, en el corazón suyo y en el corazón mío, y debe ser nuestra oración de día y de noche. No solamente de hoy, de mañana, debe ser el corazón y decir como el salmista, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Guárdame, Señor, de la soberbia, de la arrogancia. Los salmos se expresan de muchas formas, pidiendo a Dios que lo guarden de sí mismo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. En las escrituras hebreas, la palabra humildad se deriva de una raíz anat, que significa afligido, humillado y oprimido. Las palabras derivadas de esta raíz se han traducido de varias maneras, como humildad, mansedumbre, aflicción, etc. Otros dos verbos que tienen que ver con la humildad son caná, que literalmente significa someterse, y chafel, que literalmente es ser o hacerse bajo. En las escrituras griegas, la palabra tapeinofrosí, que procede de las palabras tapeinó, que es humillar, y fren, que es mente, se traduce humildad y humildad mental. Ahora, el apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos y a los cristianos tengan humildad mental para ser capaces de sobrellevar y sobreponerse ante ciertas situaciones. Eso es como cuando vivimos una experiencia que nunca hemos vivido. Lo primero que decimos es, en mi vida había vivido yo algo como esto. Ya sea porque me están humillando, ya sea porque estoy pasando un momento de necesidad extrema, o ya sea porque alguien me esté haciendo daño mediante acciones. Y lo primero que salta sin darnos cuenta es el orgullo humano, justificando que él no merece esto, no merece aquello. Y comenzamos nosotros como personas a querer justificar acciones y cosas que no son necesariamente verdaderas o bíblicas. Esa es la lucha eterna del creyente con el yo, que debemos vigilarlo, como decía Pablo. Debemos vigilarlo. Entonces, de manera que Pedro nos está exhortando ¿a qué? A tener una disposición mental, en primer lugar, a la sumisión a Dios y a su iglesia. Debo ser sumiso a Dios y a la iglesia. Hay gente que cree que puede ser sumiso al Señor sin ser sumiso a su iglesia. Pues si no es sumiso a la iglesia, no es sumiso a Dios. Porque por amor al Señor y por obediencia a Dios, me someto a la autoridad que Dios delegó. La iglesia es una institución establecida por Dios, mi amado hermano. Dios fue quien estableció su iglesia. Ahora, la idea es que yo pueda tener sumisión, a tener una actitud correcta ante la vida y ante los hermanos. Por ahí va la cosa de humildad. Por ahí va. Y por ahí nos vamos dando cuenta dónde estamos nosotros. Qué grande es realmente nuestra humildad o cuánto nos falta todavía, mi amado hermano. La palabra de Dios no está hecha para otros que no sean los que conocen a Cristo. A veces decimos, esto está bueno para fulano. Mira, y no vino no sé quién. No, eso es para mí, amén. Eso es para mí. Y comienza diciendo en primer lugar, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Diga conmigo, la sumisión es unos a otros. Hay gente que quiere que se le sujeten y él no se sujeta a nadie, ¿sí o no? Él quiere que lo escuchen y él no escucha a nadie. Él quiere que lo tomen en cuenta y él no toma en cuenta a nadie. Pues así no funcionan las cosas. En el mundo uno se enseñorea, dice el Señor, en el gobierno terrenal, alguien se enseñorea y se hace dueño de las cosas. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor será vuestro servidor. Ahora, para servir a otros se requiere humildad, mi amado hermano. Se requiere disposición y estar dispuesto muchas veces a bajarme de la idea que tengo o de los conceptos que manejo y por amor a mi hermano servirle. ¿Y cómo le sirves tú a un hermano tan grosero y malcriado y tan esto? Por amor al Señor y porque Dios me está enseñando a mí
y porque Dios también me está ministrando a mí a que me baje de ese lugar que pienso que estoy y me rebaje. Así como yo me rebajé de la gloria del cielo y dejé todo para venir a este mundo en el cual ninguno lo merecía. ¿O merecíamos nosotros que Cristo viniera al mundo? No lo merecíamos, mi amado hermano. Entonces, en primer lugar, estamos llamados a someternos y en esto se pone a prueba nuestra humildad. Yo soy muy humilde. Bueno, estamos llamados a someternos a Dios, en primer lugar, a las autoridades terrenales, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no necesariamente porque ellos estén haciendo lo correcto o sean las mejores personas, es porque Dios lo demanda. Porque es fácil someterse a los que nos hacen cosas agradables y buenas. Difícil es someterse a personas complejas, de carácter difícil, pero ni siquiera podemos decidir a quién nos sometemos. Dios dice que obedezcamos incluso a los amos y a las autoridades, incluso a aquellos que son difíciles de soportar. Porque eso quiebra el orgullo, mi hermano. Eso quiebra el yo. Eso quiebra lo que nosotros muchas veces tenemos albergado en nuestra mente y nuestro corazón, que es altivez, soberbia. Por lo general, la gente orgullosa y soberbia cree y piensa que él o ella no debe someterse a nadie y siempre andan resistiéndose o oponiéndose a la autoridad. No ven el sometimiento desde la perspectiva divina, sino como una lucha de poder y dominio. Así ve la gente carnal el someterse. El someterse en un sentido espiritual y en el contexto de Dios no es una lucha por poder, no es una lucha por ser más fuerte, ni es porque seamos débiles, es porque así conviene en el Señor. Así como en el hogar conviene que los hijos obedezcan a los padres, así como en el hogar conviene que el esposo y la esposa se sometan al Señor. Ahora, si somos carnales decimos, ¿por qué me voy a someter al hombre? Si somos carnales, dicen los hijos, ¿por qué no vamos a someter a nuestros padres? Pero si somos entendidos en el Señor, sabemos que hay un orden y que ese orden beneficia ¿a quién? A nosotros mismos, mis amados hermanos. Dios no diseñó una anarquía en la iglesia ni una anarquía en la sociedad. Lo que vemos en la sociedad es el resultado del pecado en el corazón del hombre. Y nosotros salimos de esa naturaleza, ahora estamos siendo regenerados y por lo tanto nuestra vida tiene que entrar en un orden que honre a Dios, en un orden que agrade al Señor, y ese orden a veces demanda de nosotros negarnos a nosotros mismos por causa de, y ahí está el problema. Ahí está la lucha. Entonces el mundo ve el someterse como debilidad. Sin embargo, nuestro contexto nos muestra que la intención de someterse a las autoridades y los unos a los otros tienen una finalidad y es glorificar a Dios y ser de provecho mutuo a nuestro prójimo. ¿Quién puede ser de bendición para el prójimo siendo altivo, arrogante, prepotente? Siempre está demandando el primer lugar. Quítate de ahí que ahí siempre me siento yo. Sí, está bien, pero como no llegó temprano y me senté yo. A veces complacemos lo que no se debe, ¿verdad? Y a veces actuamos de manera natural, como que si eso es normal que yo exija el puesto donde yo me siento siempre. Hay gente en la iglesia que siente que tiene un puesto específico y que nadie se lo puede quitar. Y cuando alguien se lo quita, pues hay roce, ¿verdad? Hay incomodidad. Ahora eso es carnalidad y falta de humildad, por supuesto. Qué bueno, mi hermano. Sí, está bien, siéntate ahí. Y a veces sucede que el inmaduro viene al maduro y el maduro quiere entrar en un debate. No, siéntate, mi hermano, tranquilo. Pero es que aquí me pega el aire, dice uno. No, pero me siento atrás, no importa. Estoy dispuesto a sudar. La gente madura está dispuesta a sufrir por Cristo para que la obra del Señor avance y crezca. Y no está allí como un obstáculo, como un tropiezo o como un iceberg que se atraviesa para impedir el paso. No vamos a entrar en ese tema. No vamos a entrar en ese dilema, no. La idea es glorificar a Dios. La lucha no es por poder y dominio. No es así, no podemos verlo de esa manera. Tampoco podemos verlo como debilidad. O sea, es que si yo lo permito eso, yo estoy siendo débil. No, eso no tiene que ver con debilidad. Muchas veces el Señor comparó al que llevaba la capa, al que llevaba la milla, al que ponía la otra mejilla, como el fuerte y el espiritual y el maduro. ¿El inmaduro qué hace? A mí si me dan, le doy. Y de ahí el famoso texto de fuera de contexto, es mejor dar que recibir. Pues no,
No es así, no funciona de esa manera. Aquí la falta de sujeción, según el texto que leímos, y de ser sumiso es considerado como soberbia. Así lo considera Dios en el versículo 5 que acabamos de leer. Lo considera soberbia, como una resistencia a la voluntad divina y como una oposición al propósito de Dios. La soberbia se toma como una resistencia a la voluntad divina y al propósito de Dios. Y por lo tanto, el oponernos a Dios siempre tendrá consecuencias trágicas. Díganme ustedes, ¿qué sentido tiene oponerse a Dios? No, que es que yo tengo mi carácter. Bueno, si usted tiene su carácter, Dios lo va a triturar, lo va a procesar, y lo va a moler y va a hacer de usted lo que Él quiere. Las veces que tenga que estropearlo, lo va a estropear. ¿No dice así el Señor? He aquí que ustedes me son como el barro en las manos del alfarero. Yo puedo tener mi carácter, eso es normal, todos venimos picados de culebra del mundo, ¿sí o no? Venimos con situaciones que arrastramos familiares, situaciones del carácter, situaciones del pecado, y llegamos a la iglesia, pero la nueva vida en Cristo, la nueva naturaleza, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder del Señor va a transformar mi carácter. Yo no puedo ser el mismo, ni puedo ser gruñón en el mundo y gruñón en Cristo, no. Las cosas tienen nombre y apellido, se llaman como son, pero toda la vida no puedo andar amargado. Porque entonces, ¿cuál es el gozo? ¿Cuál es la nueva vida en Cristo? ¿Cuál es la nueva oportunidad que Dios me ha dado? No, pero es que me han pasado cosas. Gloria a Dios. Dios está trabajando en mí. Mire, somos bienaventurados cuando somos disciplinados por el Señor. ¿Y qué está tratando el Señor con nosotros? ¿Qué tratamos nosotros con nuestros hijos? La soberbia, la malcriadez, que sabemos que no le hace bien ahora ni le hará bien después. Y que por lo tanto, aunque sea duro a veces, hay que corregirlo y a veces tenemos que hacer cosas para que entiendan y desde pequeños vayan con una actitud correcta ante la vida y ante Dios. Pudiéramos invertirlo ante Dios y ante la vida. Pero el niño que no se corrige en casa lo corrigen afuera, ¿sí o no? Pierde la dentadura, el tren delantero a temprana edad. Por grosero, altanero y malcriado. Y a veces uno le daba tristeza darle, pero a los demás no le da tristeza, a los que están afuera. Porque no somos hijos de ellos. Igual Dios, como Padre, tiene que a veces pasarnos por momentos y situaciones. Entonces, la sujeción de los jóvenes a los ancianos es lo primero que destaca. Como jóvenes, a veces podemos ser impetuosos. ¿No son así los jóvenes? Impetuosos, queremos ir a la velocidad de la luz y nos parece que la espera es pérdida de tiempo. Yo no tengo por qué esperar, me quiero casar, pero tienes 14 años. Sí, pero ya yo estoy listo. Pero primero estudia. No, yo puedo hacerlo después. No, pero primero, y así anda la juventud, ¿no? Siempre quiere alterar el proceso natural de las cosas. No es malo casarse, no es malo hacer muchas cosas, pero todo tiene un debido tiempo. Pero el joven quiere ir a la velocidad de la luz, al parpadeo. Y nos parece que la espera es pérdida de tiempo. Qué fastidio, tengo que seguir esperando. Tengo que seguir en esta situación. Los ancianos, entiéndase aquí, en el sentido de pastores y supervisores espirituales de la obra, aunque no estaría mal si incluimos la madurez que da la vida al pasar de los años. Por supuesto, no toda la gente vieja es madura o sabia. Hay personas que tienen muchos años, pero los años pasaron de gratis por él. Pero hay otras personas que los años sí le han permitido adquirir sabiduría, experiencia. Entonces la idea es que los jóvenes puedan someterse voluntariamente a las autoridades espirituales y a sus padres y a la gente mayor que realmente modela a Cristo y que puede instruirle y aconsejarle. ¿Qué hubiese sido del hijo de Salomón si hubiese escuchado a los consejeros que eran los ancianos, sí o no, en la corte? Pero se juntó con otros muchachos igual que él, de la misma edad. Y dijo, mi padre fue severo con esta gente. Y le dijo, dile así, si tu padre fue severo, yo seré el doble. Y comenzó a aumentar la carga, a estropearlo. ¿Cuánto duró su reinado? Nada. Porque ignoró el consejo y la sabiduría. Lo que el apóstol nos dice a nosotros es que como iglesia y como jóvenes y como personas que hacemos parte de una comunidad de creyentes, debemos someternos voluntariamente a Dios y a la autoridad que Dios ha delegado. Y eso va a traer a nosotros, ¿qué? Bendición, mi amado hermano.
trae bendición. A veces los jóvenes piensan que los pastores, los líderes o los ancianos están para frenar el ímpetu porque la experiencia y la sabiduría han podido probar que en ciertas circunstancias es mejor caminar que correr. Eso lo puede decir la gente que está pasando por el Dairén, que porque son jóvenes y ya habían ido a la montaña del Hotel Maracay y hacían ejercicio, dijeron nada. Eso no lo comemos en 2, 3 días, en un momentico estamos allá. Pero después que se está dentro, la triste experiencia, la realidad de la vida les ha demostrado, para esto no está preparado nadie, ni los boinas verdes, porque no es fácil. Con la boca se dice muchas cosas, con el deseo se dice muchas cosas, pero la realidad implica otra situación mayor. Por lo tanto, los jóvenes quieren correr y el anciano, el pastor o el líder dice, cálmate, tú te vas a casar, tú puedes hacerlo, pero no es el momento, espera, aguanta. Tú vas a ser pastor, pero todavía no es el momento. Sigue preparándote, sigue capacitándote, aguanta, escucha consejos, no hagas las cosas solo. A veces decimos, voy a pedir un consejo y me dicen todo lo contrario a lo que yo quiero y entonces me voy molesto. Cálmate, escucha la sabiduría, escucha lo que Dios tiene que decirte, pero no escuchan. Y por alguna razón, dice a los jóvenes, lea su texto allí para que no piensen, el pastor la agarró por allí. No. Igualmente jóvenes, ¿por qué? Porque los jóvenes tenemos esa cualidad, esa característica, de que a veces pensamos que los viejos no saben, y que eso era antes, y ahora la vida es otra. La vida es la misma, mi amado hermano. El mundo sigue siendo el mismo mundo, han cambiado quizás lo que usted ve a su alrededor, pero es lo mismo. Por lo tanto, su mamá sabe algo, su papá sabe algo. No serán los más sabios de la tierra, pero tienen alguna experiencia, ya sea porque en malas decisiones aprendieron y ahora con fundamento y base le dicen, no, eso de que estudiamos después es un caso de muy pocas probabilidades. Por lo general se dice así, pero no terminamos. Se lo digo yo, que iba por el 4º semestre y después me casé y no seguí estudiando, dice la mamá o el papá. Entonces, la sabiduría indica que no es imposible, pero las probabilidades, ¿por qué? Porque cuando tienes familia, cuando trabajas tampoco rindes igual. Hay niños y jovencitos que tienen la oportunidad de graduarse porque tienen todo a la mano. No, ellos quieren trabajar y estudiar. Yo digo, no es que no se pueda. Si las circunstancias te obligan a que sea de esa manera, bien. Pero si la sabiduría dice, dedícate a estudiar, entonces dedícate a eso, si puedes hacerlo. Y eso lo pudiéramos decir en cualquier área de la vida. Ministerialmente, secularmente, porque la sabiduría que Dios nos ha dado no es una sabiduría para aplicarla aquí el domingo, es una sabiduría del día a día, de todos los días, de todos los momentos, de las decisiones. Hay que orar primero, no te precipites, tómate un tiempo, no te emociones, cálmate, escucha, pregunta, ve otras opciones. Eso me recuerda cuando salí a comprar zapatos con mi mamá y lo primero que veía, decía, estos me gustan, estos son, pero vamos a caminar, no, estos son. Y después me lo compraba y caminamos más adelante y estaban otros más bonitos. Y más adelante otros más bonitos, pero ya no había vuelta para atrás. Yo le dije, me decían. Y así puede pasar con un esposo, con una esposa. Puede pasar con alguna otra área de la vida. Y a veces andamos acelerados, es así. No, espera en Dios. No aceleres el proceso, espera en el Señor, deje el ímpetu. La vida cristiana, mi amado hermano, o en la vida cristiana es necesario dejarse guiar por el Señor y su palabra. ¿Para qué entonces tenemos la Biblia si no vamos a hacer lo que ella dice? La idea es dejarnos guiar por el Señor y su palabra en primera instancia y luego por aquellos que Dios ha puesto como responsables para guiarnos en nuestra vida espiritual. Porque si no, no hubieran pastores, mi amado hermano. Yo quiero que usted entienda algo. En el día de hoy, la independencia de los individuos que van a la iglesia es tan grande que ellos sienten que ellos no... él está ahí, él lo puso, Dios, pero yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo no tengo que consultar en lo que concierne a lo espiritual. En lo que concierne, porque su pastor puede que no sea muy sabio. No le va a hablar de astronomía, de física, de química. Quizás no le va a hablar de muchas cosas, pero le va a hablar de lo que Dios
le ha enseñado por medio de su palabra. Y hay cosas en la vida de decisiones que no están basadas en estadística ni en matemáticas, sino en sabiduría de Dios. Y hay consejo en la palabra del Señor. Y Él va a orar por ti. A lo mejor no tiene la salida ni la respuesta, pero te va a apoyar en oración. Va a buscar también soluciones que te puedan ayudar. Pero como hay tanta independencia y se está ignorando el principio bíblico, bueno, hay tantos desastres también. Porque esa es la realidad. Hay muchos desastres y lastimosamente toca ver el desastre. ¿Y qué puedo hacer? Siga adelante, mi hermano, siga adelante, mi hermana. Confíe en el Señor, confíe en Cristo. No se desanime. Ahora tiene que arriar el burro. Porque no le puedo decir, bájese ya, no, siga adelante. El hombre, mira, hermano, nunca hablaste, nunca preguntaste, tratamos de decírtelo, pero no quisiste escuchar. Someternos por causa del Señor siempre trae bendición. Porque Dios bendice la obediencia y da gracia a los humildes. El sometimiento también es mutuo entre hermanos. Debemos someternos los unos a los otros para el correcto funcionamiento de la iglesia. Nadie debería sentirse más grande que el otro o sentir que yo no necesito la ayuda de nadie. Si en esta iglesia nosotros dependiéramos de una sola persona, esto no hubiese caminado nunca. Dependemos del Señor, obviamente. Sabemos que Él es la fuente principal. Pero Dios delegó hermanos con dones, con talentos, con capacidades que hacen posible que la iglesia funcione. Y fue el plan de Dios para que la iglesia estuviera unida, estuviera vinculada. Y creo que Pablo habla de una manera tan clara de que nadie puede desmembrarse del cuerpo, ni sentirse especial, lo más importante, sino que somos un cuerpo cuando estamos juntos y funcionamos si estamos juntos. Ahora, hay sabiduría en todo lo que Dios nos aconseja. Nadie debe entonces sentirse más grande que otro. Al contrario, todos cooperamos con la ayuda del Señor al crecimiento mutuo de nuestro prójimo. Dice el texto también, revestidos de humildad. Revístanse de humildad. Pónganse la humildad encima. Anden con ella. Tanto para la generación mayor como para la más joven. Los viejos tenemos que aprender a escuchar a los jóvenes, ¿sí o no? A veces se cierran el anciano a que yo no tengo que escuchar al muchacho. Por favor, ¿qué me puede decir ese muchacho a mí? Ese está apenas. Pero hermanos, hay algo que se llama dádivas y gracia de Dios. Hay personas que Dios ha dotado y ha capacitado con capacidades que Él no decidió tener, que se las dio Dios. Y que el hecho de tener una edad, por eso la Biblia dice que no te intimides, le dice Pablo a Timoteo, y que ninguno ponga en poco tu juventud. Que no crean que porque tienes, no te limites, no te intimides, porque a veces la gente puede intimidar a los jóvenes, como por la forma en que la habla, por la forma en que se dirige a ellos, pero no cuesta nada, mi hermano, como líderes, como pastor o como un hermano maduro en la fe, sentarse con un joven y ver cuál es la inquietud y ver exactamente por qué. Si está equivocado, lo corregimos en amor. Y si no está equivocado, debemos considerar lo que dice. Por eso debemos entender esto como algo mutuo y no como algo que funciona solamente de aquí para allá, sino que también de allá para acá funciona. Los unos a los otros. Tanto para la generación mayor como para la más joven. La humildad debe ser el sello de la vida cristiana. ¿Cuántos somos humildes? Si no somos, tenemos que serlo, amén. Pero estamos llamados a eso, no tenemos opción. En el griego da una descripción interesante de esta acción de revestirse de humildad. La palabra vestir o revestirse significa atarse una prenda de ropa. Por ejemplo, los esclavos acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para distinguirse de los hombres libres. Se ponían el mandil que llaman en México. O se ponían lo que nosotros llamamos ¿cómo llamamos nosotros cuando el delantal? Nos lo ponemos, ¿verdad? Eso significa que voy a servir. Por muy bonito que sea el delantal, sea de cuero, sea de blue jean, cuando ya una persona se pone el delantal, sabe que él va a trabajar para otro. Cuando me pongo el delantal, voy a la cocina a hacerle comida a un gentío. Eso se lo ponen con gusto los hermanos aquí cuando hay parrilla. Todos quieren estar de aquel lado, ¿verdad? Porque se sirve con gozo en ese momento. Pero hay momentos en que no es parrilla y hay que hacer comida para todos con algo que es poco.
Y pasa como el Señor y los discípulos cuando dijeron, ¿qué hay para comer? Bueno, lo que hay son 5 panes y tantos peces. En ese momento no es fácil. Pero quiero que entendamos que la idea lleva el servicio, el sacrificio, el doblegarse, el humillarse, pudiéramos decirlo en algún momento. Lleva esa idea. La sugerencia es que los cristianos deben atar su conducta a la humildad, de modo que se les pueda reconocer. ¿Cómo se nos reconoce a nosotros? Como una persona humilde, como una persona atenta, como una persona bien dispuesta, como una persona que tiene una actitud siempre con un espíritu enseñable, tanto para enseñar como para que le enseñen. Siempre tengo la disposición a ver al otro como alguien que puede aportar algo a mi vida espiritual, porque hay gente que no crece, pero no es porque Dios no obra o no se manifiesta o no se glorifica, es que su actitud tan arrogante y su falta de humildad le impide poder, ni siquiera ha empezado a hablar a la persona cuando ya piensa que no tiene nada que decirle. Y esa actitud arrogante impide el crecimiento espiritual y hace de mí un engaño en el cual yo creo que soy la única persona por la cual Dios habla o dice. Esto es tremendo, mi amado hermano. Pedro no estaba hablando estas cosas simplemente porque no tenía más nada de qué hablar. Estaba hablando impulsado por el Espíritu de Dios para la necesidad que existía y que existe ahora en nuestro tiempo y que seguirá existiendo hasta que Cristo venga. Humildad, mi amado hermano, porque la humildad es un concepto para mucha gente, pero no una realidad. El mundo habla de humildad, pero dele un pellizco para que vea cómo se acaba el hombre más humilde de la tierra. No, humildad es otra cosa. Pedro exhortó a los lectores a atar la humildad a sus personas, de una vez y para siempre. En otras palabras, permanece con ellos por el resto de su vida. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús quiere que seamos humildes? Bueno, Él le invitó a sus seguidores a aprender de Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice que mientras los maldecían, mientras lo injuriaban, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y aún en ese momento de dolor y de esa situación tan difícil, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quien cuando lo maldecían, no devolvía maldición por maldición. Ese es el Jesús que lo invita a usted y me invita a mí a ser manso y humildes. Invita a todos los que están cansados y cargados a venir a Él y a aprender, porque dice Él, soy manso y humilde de corazón. La humildad, mi amado hermano, se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Pero hay personas, existe gente, que ellos se creen que si ellos no están, el mundo no funciona. Y peor aún, hay gente que alimenta eso. Cuando alguien diga así, dije, no, chico, te volviste fue loco. En el amor del Señor. Pero si tú no estás, si tú no existes, Dios sigue siendo Dios y Él levanta a otro. Porque cuando se murió Moisés, levantó a Josué. Y cuando se murió Josué, levantó a otro, pero no depende de ti. Dios no está sometido a lo que yo pueda hacer o a lo que usted pueda hacer. Él hace lo que Él quiere hacer con usted o sin usted. Pero a veces pensamos humildemente que si yo no estoy, nada funciona. Vamos a ver qué van a hacer cuando yo me vaya. Error. Todo mundo es importante en el cuerpo de Cristo. Todo mundo cumple una función, pero no vive el creyente o la iglesia o una persona por otro. No podemos tampoco expresarnos de esa manera. Si en algún momento estamos sirviendo al Señor en una área y por alguna razón estamos incómodos, porque fulano no vino, porque el otro no cumple, porque yo soy el único que lo hago. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea Dios que permite que este siervo inútil haga lo que tiene que hacer. Y si los demás no quieren hacer lo que le toca, allá ellos. Pero yo hago lo que me toca a mí. Y por eso no soy grande. Porque estoy haciendo lo que debía hacer. No estoy haciendo más nada. Y muchas veces, mi amado hermano, los líderes se olvidan de que somos siervos inútiles. Se nos olvida ese detalle, nos creemos tal cosa, nos ponemos títulos, nos vamos bien elevados y resulta
que somos siervos inútiles. Eso es lo que somos, siervos inútiles. Entonces consideremos a otros mejores que nosotros. La humildad es una de las virtudes cristianas, junto con la compasión, la amabilidad, la bondad y la paciencia. Debemos estar dispuestos, como nuestro Maestro, a servirnos los unos a los otros. Vamos a ver qué dice Filipenses. Y esto es hermoso, mi amado hermano. Porque este capítulo resume lo que es la verdadera humildad y al punto donde todo creyente debe llegar, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el deseo nuestro. Por supuesto, estamos en un mundo caído, mas sin embargo, sabemos que nuestra perfección plena será cuando el Señor transforme este cuerpo en un cuerpo de gloria. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos, mediante la oración y la búsqueda sincera del Señor y la madurez cristiana, alcanzar madurez y alcanzar humildad. Debemos andar en humildad. De acuerdo al conocimiento que tengamos, debemos ir madurando en el Señor y ser personas humildes. Mire, la Biblia dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué debemos sentir nosotros? Cada quien debe sentir lo que quiere, no, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora aquí viene la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Claramente, nada hagan por contienda o por vanagloria. Lo voy a hacer para que quede en ridículo el hermano o la hermana, pues yo lo hago mejor. Y después entonces, ¿qué lo hago? Me voy a gloriar de lo que hice. No, no hagas eso, dice Pablo. Antes bien, con humildad. Con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. No, a mí lo que me importa es cómo estoy yo, no me importa el resto, sino cada cual también por los otros. Oye, ya va. Y fulano no han venido. ¿Dónde está el hermano tal? Vaya, ese es el problema de él allá. Igual no hace falta, mi hermano. No. En una familia donde hay amor, donde reina Cristo y donde está el Espíritu Santo, esa no es la actitud. Oye, hace falta alguien aquí. Ciertamente, a lo mejor hemos tenido diferencias, situaciones con el hermano, con la hermana. Hay cosas que tal vez nosotros nos falta madurar o a ellos les falta madurar. Pero la idea es que no pensemos solamente en nosotros, sino también en los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No, eso es porque Él era el Señor. Es porque era Cristo. No, yo no puedo sentir lo mismo. Bueno, Pablo dice: haya pues en vosotros, en cada uno de los que estamos aquí, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo, dice Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo sufro por Él. ¿Quién se enferma y yo no me angustio? Como la nodriza. O sea, era un amor, haciendo una semejanza a una madre preocupada por hijos, lo que el apóstol sentía por la iglesia del Señor y por cada hermano, aunque los había visto una o dos veces. Porque fue de pasada que entró en esa comunidad, predicó a Cristo y luego siguió el camino, el trayecto, pero aún estando por allá, sin teléfono, sin WhatsApp, sin email, estaba preocupado por los hermanos. Y decía: bueno, le voy a dar una vuelta de regreso, si no mando al hermano tal, para que sepan cómo están los hermanos. Ahora yo pregunto, ¿hay ese sentir en nosotros? ¿Hay en nosotros eso que hubo en Cristo Jesús? ¿Hay en nosotros eso que hubo en Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces nosotros no tenemos nada y no estamos dispuestos a desprendernos de una que otra cosita, a bajar el nivel, el prestigio, porque bueno, tú sabes, yo soy fulano de tal. No, necesitamos aprender eso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios Todopoderoso, el Rey del universo, obedeciendo leyes terrenales, leyes sacerdotales, leyes ceremoniales y las leyes que reinaban con un imperio corrupto y malvado. Y a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, la humillación más grande de Cristo, mi amado hermano, fue someterse voluntariamente a obedecer a un rey pagano, a una nación extranjera, en su ciudad escogida y amada. Y es verdad,
La obediencia, mi amado hermano, es difícil. La obediencia acaba con todo orgullo. La obediencia exige sometimiento, exige poner por obra lo que otro dice. Y ahí está la lucha, pero Él, que era Dios, no tomó eso como excusa, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente. Nadie le quitó su gloria, nadie le dijo esto no. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A veces Dios tiene que despojarnos por amor a nosotros mismos y para que podamos crecer. Pero a Él no lo despojó nadie, Él mismo se despojó, tomando forma de siervo, dice la Biblia, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ese es el sentir que debe haber en nosotros. Ese sentir debe estar en cada uno de nosotros, sintiendo lo mismo, unánimes, una misma cosa. Que haya en nosotros esa humildad, haciendo las cosas para la gloria de Dios, con transparencia, con integridad, sin presunción alguna. No mirando cada uno por lo suyo, pensando en el otro. Así que, dice la Biblia también, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. La invitación es a someternos, a inclinarnos en sumisión y en acatamiento a la voluntad y propósito de Dios. Bueno, Señor, lo que tú digas. Acatamos tu voluntad, acatamos tu propósito, nos sometemos, porque si no me someto ahorita, tú me vas a someter, porque Él no va a dejar de hacer lo que va a hacer. Y si somos sus hijos, créame que va a hacer todo lo que sea necesario. Pues obviamente, a veces doloroso para nosotros, pero necesario. Ahora tenemos dos opciones. O nos sometemos por las buenas, o nos sometemos por las malas. Porque ninguno de nosotros deja que nuestro hijo haga lo que quiere, porque lo ama. Y aunque a veces nos toca ser fuertes, pues corresponde. Por supuesto que los hijos tienen una edad en la cual ya uno no puede decidir por ellos, pero mientras estén con uno y mientras uno tenga esa autoridad sobre ellos, pues es el deber del padre, en la autoridad que Dios le dio, de hacer todo lo que esté a su alcance, porque su hijo o su hija se conduzca de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, la invitación es a someternos, a inclinarnos, a ir con una disposición al propósito o la voluntad de Dios. Ahora, los hermanos estaban experimentando sufrimiento por causa del Señor. Y el apóstol Pedro les dice, el Señor los exaltará cuando fuese el tiempo. Por ahora, manténganse aceptando el hecho de que lo que Dios les está permitiendo vivir, súfranlo, sobrellévenlo, pero conscientes de que si Dios lo está permitiendo vivir, es con algún propósito y con alguna finalidad. Porque cuando uno está bajo tribulación, persecución, bajo sufrimiento, se le nubla la mente, mi amado hermano. Una cosa es lo que está diciéndole Pedro a los hermanos y lo que nosotros estamos escuchando, y otra realidad es cuando la gente está experimentando ese momento. No ve con mucho agrado, es como la disciplina, no parece causa de gozo. A nadie le parece satisfactorio tener que vivir experiencias duras y difíciles, pero como dijimos, solamente hay tres grupos de cristianos: los que están entrando en la prueba, los que ya están en la mitad de la prueba y los que están saliendo. Pero todos van a pasar por ahí. No hay forma de escaparse. Algunos en una edad madura, algunos en una edad mayor, pero todos vamos a atravesar experiencias. Lo que Él está haciendo es animándoles ¿a qué? A confiar en el Señor, y les dice, humíllense tranquilamente, sométanse voluntariamente, no comiencen ahorita a cuestionar, porque cuando está la lucha y la batalla, todo el mundo quiere como salir de ahí huyendo y querer justificar su salida. No, dice no hagan eso. Humíllense ante el Señor, manténganse aceptando el hecho de lo que Dios le está permitiendo vivir, pero confiando en ¿qué? En sus promesas. Nunca lea algo sin leer el final.
porque el final de la carta parece la situación dura, ¿verdad? Pero tiene un final glorioso. El proceso para llegar allá puede ser difícil, pero vale la pena, mi amado hermano. Vale la pena, mi amado hermano, es lo que Pablo está diciendo. Sigan adelante, no se queden allí paralizados, sigan adelante, confíen en el Señor. Mire, es maravilloso porque la Biblia dice en el verso 8 de Filipenses 2 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios, el cual los exaltará cuando llegue el momento, cuando sea el tiempo. Entonces no perdamos el norte, mi amado hermano. No permitamos que esta breve tribulación nos espante a tal punto de aislarnos de la voluntad de Dios. Al contrario, mantengámonos firmes allí, en lo que Dios nos está permitiendo vivir. Y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo tiene un final, amado hermano. Todo. Nada es para siempre. Todo tiene un final. Son procesos. Pero nadie puede decir que ha tenido una tribulación desde que nació hasta que se murió. Job vivió una experiencia muy fuerte, pero había un propósito de Dios allí. Y al final gozó, después de su fidelidad, después de permanecer firme, gozó. Y todos los que estamos viviendo en la vida cristiana, cada uno de acuerdo al plan y propósito de Dios, de acuerdo a un montón de cosas más, vive experiencia, pero hay propósito. La esperanza está no en lo que vivimos ahora, sino en lo que viene después. Ahí está la esperanza. Humíllense bajo la mano del Señor. Hay propósito en Dios. Él quiere que nosotros entendamos que debemos sujetarnos a Dios de tal manera que pongamos toda nuestra confianza solamente en Él. ¿Dónde está su confianza? Dios quiere que usted se humille y dependa de Él. Bueno, Señor, haz lo que tú quieras, aquí estamos. Yo dependo de ti. Deben saber, amados hermanos, que Dios cuida de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos a la intemperie aquí, a la voluntad del diablo, a la voluntad... No. Nosotros estamos aquí bajo la voluntad de Dios y bajo el cuidado del Señor. Dios cuida de los hermanos de aquel entonces y cuida de los hermanos ahora. Él guarda su iglesia y Él quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Por eso a veces permite cosas también, para que aprendamos a confiar completamente en Él. Ante la presencia de Dios, el hombre debe tener plena conciencia de su propia insignificancia, porque a veces nos creemos muy importantes, muy especiales. Y a veces cuando nos creemos muy importantes, muy especiales, nos volvemos orgullosos sin darnos cuenta. Satanás tenía un trabajo muy lindo en el cielo, pero me llama la atención que en el mismo cielo, entre los ángeles, él se llenó su corazón y dijo, no, yo creo que yo no merezco aquí donde estoy, yo creo que yo me merezco el trono también ahí donde está el Señor. Hasta el día que se halló en ti maldad. No solamente eso, el problema con una persona orgullosa, con una persona con un corazón soberbio, es que contamina a otros. Y con ese corazón se llevó una gran parte del cielo también juntamente con él. Ahora la idea es que nosotros sepamos que somos insignificantes y que a pesar de lo que nos toque vivir, es un privilegio que seamos salvos, mi hermano. Que es el hombre para que te acuerdes de él, decía el salmista, y tengas memoria de él. Que somos nosotros. Él decía, nosotros somos nada, Señor. Y que tú hayas pensado en nosotros. Él meditaba en eso, Señor. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Mira cómo a veces nos comportamos. Mira lo que hemos hecho. Y aún así tú piensas en nosotros. La misericordia y el amor de Dios. Es más, Jesús enseñó que cuando una persona se humilla, así como un niño, es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuántas cosas no le hacemos a veces a los niños? Y los saludan con tanto cariño después de haberle hecho usted lo que le hizo. Esa paliza que a veces le dan, que los dejan para bañar con agua y sal y el otro día le dice, papi, te amo. Bueno, voy a aclarar, YouTube, no estoy enseñando ni diciendo que deben maltratar a los niños. Me refiero a que en algunas ocasiones se corrige fuertemente al niño o se le da disciplina, pero los niños en su pureza, los niños en su corazón sumiso, humilde, lejos de arrogancia, lejos de altanería, lejos de odio y resentimiento, aceptan la corrección y reconocen que su padre o su madre hizo lo que hizo por amor a ellos.
Y si no somos como niños, dice la Biblia, no entraremos en el reino de los cielos. El que no se haga como un niño. Jesús mismo demostró la verdadera humildad cuando como rey que es, como soberano Dios, entró en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. ¿Cuándo iba a ver usted a Alejandro Magno en un pollino? Pero se cumplió la palabra. ¿Cuál palabra? He aquí tu rey viene a ti manso y humilde, montado en un asno, en un pollino. Ahí llegó el rey, sin ropas reales. Llegó el rey sin ese caballo grandísimo. Así llegó en ese momento. Que después venga de otra manera es otra cosa. Pero hubo humildad en el Señor. Y dice la Biblia que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento que describe el gobierno de Dios sobre Israel. Dios mostró su mano poderosa, con mano fuerte y extendida sacó Dios a Israel de Egipto, ¿sí o no? Con grandes señales y con grandes maravillas, lo dice la Biblia. También el Nuevo Testamento usa la mano poderosa de Dios como evidencia. María cantó, mi amado hermano. ¿Sabe quién era una mujer humilde? María. Ella en ningún momento se creyó especial, ni dijo, ay Señor, estaba esperando que vinieras. Yo sabía que yo era la más apropiada en todo Jerusalén para cargar en mi vientre al Hijo de Dios. Dijo, salve, muy favorecida, le dijo el ángel, el Señor es contigo. Y ella no se lo podía creer. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Una actitud humilde, mi amado hermano. Y la actitud de su marido también, un hombre humilde y noble, que aun cuando no sabía la realidad y tenía sus dudas, no iba a salir a divulgar todo lo que había pasado y a ridiculizar a María y a hacer de eso un desastre familiar y un señalamiento, sino que se quedó calladito. Le dolió en su corazón, pero se quedó pensando, Señor, ¿y qué pasó? Yo soy un hombre que te ama, yo había estado orando, puse los ojos en María, Señor, yo no creo que esto haya sido por casualidad. Y ahí apareció el ángel. No tengas miedo, José. Lo que está allí es concebido por el Espíritu Santo. Pero si no hubiesen ellos la humildad que tenían, ¿cómo podían aceptar esa verdad? Y ese hecho. ¿Por qué usted cree que mucha gente no acepta la palabra de Dios? Por su orgullo y por su arrogancia. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la palabra del Señor. La idea es que nosotros sepamos que Dios nos va a exaltar en su debido tiempo. Dadas las pruebas que a los lectores les tocaba sufrir, había verdadero peligro de que perdieran el valor para perseverar. Porque cuando se está bajo tribulación, provoca tirar la toalla en algunos momentos. Y por eso necesitamos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas para motivarnos en la fe. Porque a veces estamos experimentando el deseo de decir, no sigo en esto, yo tiro la toalla, y llega un hermano con un mensaje de parte de Dios que él no sabe, pero que el Señor sabía que yo lo necesitaba. Y me dice todo lo que yo necesitaba escuchar, como para después que se vaya irme a llorar y arrepentirme y decir, Señor, perdóname. Gracias, Señor, porque me has ayudado y me has fortalecido y has traído respuesta a mi corazón y me estás aclarando una situación. Gloria al Señor. Pero necesitamos ser humildes ante la palabra del Señor, humildes ante lo que Dios quiere decirnos. Si bien Dios no va a probar a los cristianos más allá de su capacidad, también eso debe darnos gozo, amado hermano. No va a permitir Dios que seamos probados más allá de nuestra propia capacidad. Dios probó a Abraham de acuerdo a su capacidad. Probó a Pablo de acuerdo a su capacidad. Y lo va a probar a usted de acuerdo a su capacidad. Siempre lo va a hacer. Ellos se dan cuenta de que la fortaleza humana tiene sus límites. Y Pedro lo explica y lo enseña. Tienen que confiar en Dios porque en nuestra propia fuerza no podemos. Por consiguiente, Pedro alienta a los lectores y le dice que Dios responde a su humildad. ¿Cómo? Con la exaltación. ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo y cuando fuere el momento. Dios nunca olvida a lo suyo, sino que llegando el momento oportuno, Él los levanta y les da la victoria. Amén. Él nos levanta.
El creyente que pone su confianza en el Señor sabe que Dios sostiene este mundo y controla toda situación. ¿Qué se le puede escapar a las manos de Dios? Él está en control. Recientemente estábamos orando en el grupo de WhatsApp de Casa de Oración Bogotá. Hay una hermana que su hijo fue secuestrado por la guerrilla. ¿Y qué le puedes decir a una madre, verdad? Que el grupo más violento de Colombia le secuestró el hijo, que aún a veces pagando los matan igual. Y ella lo único que pudo hacer es pedir la oración y clamar al Señor durante los días de angustia de no saber si lo mataron, si está vivo, qué ha pasado, qué no ha pasado. Y por supuesto que la oración tiene poder, mi amado hermano. No hacemos nosotros mediante la oración lo que queremos, pero sí podemos pedir misericordia, sí podemos clamar al Señor por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Y qué creen ustedes? De manera milagrosa, que los mismos hermanos que son colombianos, que ya han visto cómo en ocasiones se ha pagado el rescate, igual matan a la gente, incluso siendo gente importante e influyente, que el muchacho haya regresado a casa, es un milagro, mi amado hermano. Y una contestación a la oración y al clamor de la hermana por su hijo y de la iglesia por él. Pero cuando suceden las cosas nos pasa como cuando Pedro fue liberado de la cárcel, después que están allí, ¿verdad? No sabemos si abrir la puerta o cerrarla, no creemos si es Pedro. Y estábamos orando por Pedro para que el Señor lo liberara, pero después decimos, no, Pedro está preso, ¿cómo va a estar ahí? Bueno, ¿y por qué estabas orando tú? ¿Y por qué estaba orando yo? Pero el Señor, mi amado hermano, nos da la victoria. En el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Podemos tener ansiedad en algunos momentos? Sí. ¿Podemos estar cargados con algunas cosas? Sí. Lo que no podemos es andar con eso siempre encima. Uno no escoge cuándo viene esa ansiedad o esa angustia, o cuándo viene esa tribulación, o cuándo viene esa situación. Pero sí podemos decidir en el momento que llegan, no cargarlas, sino depositarlas delante del Señor. Señor, no puedo con esto. No puedo. Yo agarro mi ansiedad y agarro mis cargas y usted me dice en su palabra que las ponga delante de usted, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice el texto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pongan todas sus preocupaciones, dice Pedro, y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de mí, mi amado hermano. Cuida de usted, cuida de nosotros. Esta es la ley de la serenidad cristiana para con Dios. El cristiano debe descargar toda su ansiedad en Dios. ¿A quién iremos? Él tiene la salida, tiene la respuesta, tiene la solución. Él tiene ahí la salida. Muchas veces el problema sigue, pero la actitud con la que enfrentamos el problema cambia. En medio del proceso de la tribulación o la angustia o lo que estemos enfrentando, después que echamos nuestras cargas sobre Dios, el problema puede seguir allí, pero hay gozo en nosotros, hay esperanza, hay convicción, hay una forma de ver la vida distinta, porque eso es lo que hace la oración, transforma aquella ansiedad, aquella carga en algo distinto y diferente, nos da fortaleza y vigor y vitalidad para hacer frente de una mejor forma a lo que nos toque afrontar. Pero tengo que echar mis cargas sobre Él y confiar que Dios no me pide que eche mis cargas sobre Él de una forma irónica. No sé si le ha pasado que de repente irónicamente alguien nos dice, ¿qué quiere? ¿Que lo haga yo? ¿O qué cree? ¿Que yo me voy a encargar de eso? No, Dios está hablando muy sinceramente cuando dice a todos los que están trabajados y cargados. Es muy sincero cuando dice, Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué Pedro me enviaría a echar mi ansiedad sobre Él si Dios no va a hacer nada? ¿Por qué jugaría con el sentimiento y el corazón de una gente que estaba siendo atribulada? Porque Pedro, al igual que nosotros, experimenta y sufrió y vivió en carne propia muchas cosas. Él también padeció por Cristo. Él también sufrió por Cristo. Él también estaba siendo perseguido por Cristo. Pero le puedo dar un consejo, dijo Pedro. Echen toda su ansiedad sobre Él. Echen sobre Él sus cargas. La Biblia dice también en el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Amén. Él nos sostiene. No os angustiéis por el día de mañana, dijo Jesús. Deje que mañana llegue. Preocúpese por el hoy. Mañana trae su propio afán.
La razón por la que podemos hacerlo con confianza es que estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Como decía Pablo, podemos estar seguros de que el que nos dio a su propio Hijo también nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Lo impensable ya Dios lo dio. Quiere enviar a su Hijo al mundo, amén, a morir por nosotros. Cualquier otra cosa en comparación a esa obra es una pequeñez. Y disculpen la expresión, no lo digo en el sentido de que sea insignificante el problema suyo o el mío, no. Me refiero que delante de Dios, cualquier carga, cualquier ansiedad y cualquier problema es insignificante en el hecho de solamente pensar que Dios dio lo más glorioso, mi amado hermano. Dio lo impensable y era su Hijo para morir por nosotros. Y Pablo dice, si dio a su propio Hijo, si no se escatimó a su Hijo, si no dijo esto no lo puedo dar, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas que son pequeñeces? Podemos estar seguros, mi amado hermano, puesto que Dios cuida de nosotros, de que la vida no está diseñada para solamente destruirnos, no, está aquí más bien diseñada para hacernos más fuertes, para hacernos más firmes, para fortalecernos en fe, para ayudarnos a crecer, para que podamos hacer la obra de Dios con mayor excelencia y eficacia. Esa es la razón por la cual a veces vivimos lo que vivimos y porque estamos en una tierra que no es la nuestra. Somos extranjeros en el mundo, peregrinos, que compramos una casa y nos atrincheramos allí y se nos olvida que no somos de aquí. Jesús lo dijo, el mundo no es vuestro hogar. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo también, y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hay algunos signos, mi amado hermano, y algunos cánticos que nos llevan a recordar el cuidado de Dios. Nos llevan a meditar en lo que Dios ha hecho. Y otros que nos invitan a echar todas nuestras cargas y ansiedades al Señor. Aquí cantamos los martes ese que dice, Él es mi paz, ¿verdad? Y decimos, Él es mi paz porque Él ha roto todas mis cadenas. Y decimos, Él es mi paz. Y dice, echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. Eso lo cantamos los martes. Lo cantamos con convicción y con fe. Y sabemos que es así. Hay otros cánticos también que nos ayudan. Hay otro cántico que dice, ¿cómo podré estar triste? Porque el diablo quiere robarnos el gozo y la paz de Dios. Y la Biblia nos enseña que el gozo, mi amado hermano, que el Señor nos dio, el mundo no nos lo puede quitar. Pero a veces estamos afligidos por cosas del mundo a tal punto que algunas veces se pierde la razón y el deseo de seguir sirviendo al Señor y no puede ser. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para yo estar agradecido y para seguir viviendo para Dios, pese a lo difícil que sea o a lo que me toque afrontar. Ese cántico dice, ¿cómo podré estar triste? Como entre sombras y el coro dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ahora, ¿por qué traigo a coalición esto? Porque Dios usa hasta los cánticos, mi amado hermano, para hablarnos y mostrarnos su amor y su fidelidad. Y son como un bálsamo que viene a la mente en ese momento de confusión, en ese momento de agite mental. Viene la palabra, o viene un texto, o viene una alabanza, una adoración a nuestra mente que nos lleva a darnos cuenta de que no estamos solos. Hay otro himno también que pocas veces lo cantamos, pero dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando te sientas de tentación cercano, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Y así una cantidad de cánticos que por años la iglesia ha conservado y que motivan a la fe del creyente. Pero por sobre todo, mi amado hermano, sobre todas las cosas está su palabra. El mayor recordatorio de la fidelidad del Señor lo encontramos en su palabra y que podemos confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y en segundo lugar, y con esto terminamos, mantengámonos vigilantes. Pedro dice, bueno, les voy a decir una cosa, Dios cuida de nosotros, pero debemos mantenernos vigilantes. Vamos a leer. Vaya ahí a primera de Pedro, el capítulo 5 donde estamos, y específicamente el verso 8 dice,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso sí hay que tenerlo claro. No se duerman. No caigan en esa congoja que haga que se duerman de tanto llorar. No, no. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice, mantengámonos vigilantes. ¿Vigilantes de quién? Del diablo y de nosotros mismos. Hay que estar pendiente con eso, vigilante del diablo y de nosotros mismos. Es un llamado sabio que hace el apóstol Pedro. Un llamado sabio porque debemos mantenernos en guardia, ya que nuestro enemigo no descansa. Mientras nosotros estamos descansando, el diablo está trabajando. Él no descansa, mi amado hermano. Él está todo el tiempo trabajando. Tenemos un adversario que constantemente está tratando de sacarnos de circulación espiritual. Ese es su trabajo. Tratar de estorbar, de perturbar y de sacar de circulación espiritual a todos aquellos que están en la autopista de la fe. Quiere sacarnos. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ser sobrio significa ser serio en nuestros pensamientos. Cabal, razonable, prudente, realista. Adoptar un enfoque realista ante la vida. Ser inteligente tocante a las artimañas de Satanás. No ignoremos sus maquinaciones, dice la Biblia. No las ignoren. Un famoso comentarista dijo, una persona que no se preocupa de la naturaleza o del carácter del mundo, que es desconocedor de los propósitos y ataque de nuestro adversario el diablo, puede permitirse vivir de forma ligera o frívola. Pero aquel que ve la vida como Jesús la ve, tiene que adoptar una actitud totalmente nueva, una perspectiva totalmente nueva, caracterizada por la sobriedad. Nosotros no podemos ver este mundo como algo bueno. No podemos ver que el diablo existe pero no hace nada. No, piensa con cordura y sabe, Él trabaja, Él existe. Y nosotros debemos andar seriamente en las cosas del Señor, en oración, en lectura de su palabra, en la edificación, en la comunión con los santos, edificando nuestra vida, fortaleciéndonos en la fe. ¿Por qué? Porque Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero a quién quiere devorar? A aquellos que se hacen llamar cristianos o aquellos que llevan el nombre de Cristo. A esos Él quiere perturbar, a esos Él quiere devorar, a esos Él quiere dañar, a esos Él quiere agredir. Por lo tanto debemos estar pilas. Ahora Pedro también nos muestra cómo podemos hacer para nosotros poder permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. Supongamos que nos dicen que un león está suelto. Que nos digan que hay un león suelto por allí. 5 leones africanos sueltos con más de 15 días sin comer. Porque uno a veces ve los ejemplos de la Biblia y les pasa por encima y no entiende la gravedad del asunto de lo que el autor quiere decir, ¿no? Pero si nos dicen que hay 5 leones africanos sueltos en una comunidad que tiene 3 calles, por supuesto que al saber que hay 5 leones hambrientos, uno dice, aquí hay que estar pila o nos come el león. Pero me imagino que nadie va a decir, bueno, vamos a dejar las puertas abiertas, vamos a abrir las ventanas, dejen los niños jugando en el parque. No, nadie haría eso. Pedro nos muestra cómo vamos a hacer frente a ese león suelto. Por supuesto que no puede ser durmiendo. Velando, orando, vigilando. Necesitamos estar vigilantes, en guardia. ¿Usted se imagina eso? Que los 5 leones sueltos y nosotros dejando a los niños jugar tranquilos, con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas, el garaje abierto. Imagínense. No, no se puede. Algunos de seguro no dormiríamos y en tal caso pondríamos guardias y nos turnaríamos. Ahorita duermo yo y tú te quedas vigilando, pero nadie se va a acostar a dormir sabiendo que eso está por allí. La idea es que velemos, mi amado hermano, y que seamos sobrios y que resistamos no en nuestra propia fuerza. Diga conmigo, en mi propia fuerza yo no puedo. No es en nuestra propia fuerza, sino mediante la fe, que no es otra cosa más que la confianza en Dios y su palabra. Nosotros podemos resistir a ese león
a cualquier circunstancia y a cualquier situación mediante la confianza en Dios y su palabra. La Biblia dice: al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver los hermanos en todo el mundo? Bueno, Pedro les recuerda, esto no es algo que solamente ustedes experimentan. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que somos los únicos que estamos sufriendo? Uno se encierra en un mundo y comienza lo que yo digo es un peligro latente, la autocompasión. De autocompadecernos, y a autolamentarnos, y a darnos ánimo nosotros mismos. Sí, es que es verdad, yo no merezco esto. No, porque yo tal cosa. Y comienza a hablarse uno. Y el enemigo comienza a engañarnos. Pero él dice: no se dejen engañar. Ustedes no son los únicos que experimentan situaciones difíciles en el mundo. Que el enemigo no nos engañe, amén. No engañe sus mentes. Una de las tácticas de Satanás es desalentarnos con el pensamiento de que nuestros padecimientos son únicos en el mundo y que más nadie sufre. No, nosotros pudiéramos decir en este momento que estamos viviendo una maravilla. Pero ¿cómo así, pastor? Tantos problemas, tantas situaciones, comparado a lo que muchos vivieron antes, a lo que muchos están viviendo ahora. Nuestros problemas no son problemas. Pero si yo no veo el mundo, si no veo qué dice la Biblia, si no veo qué está pasando, entonces me enfrasco en mí mismo. El problema de la persona soberbia y de la persona altiva y de la persona que no es humilde es que él siempre está pensando solamente en él. Y él siempre ve lo que a él le duele, lo que a él le hace sentir mal, lo que a él le entristece, lo que a él le incomoda, pero tiene su vista nublada, no puede ver con claridad al resto de lo que está a su alrededor. Y la idea es que yo no me deje engañar por el diablo. Nosotros no somos los únicos que sufrimos. Al pasar por el fuego de la aflicción, es fácil desalentarnos bajo la idea errada de que nadie sufre tantos problemas como nosotros. Y comenzamos a autocompadecernos. Ahora, Pedro recuerda que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí está el consuelo de Pedro. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. ¿Cuánto vamos a padecer? Un poco de tiempo, mi amado hermano. A los que le han dado enfermedades fuertes, han pensado que ya se van a morir y que ese es el momento y se hace eterno ese tiempo. Pero realmente, mi amado hermano, el periodo de prueba o el periodo de tribulación, el periodo de sufrimiento, comparado con la eternidad, es nada. Entonces dice: mas al Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Ahora, eso se logra solamente en la prueba. Se logra solamente en la aflicción y en la adversidad. Nadie que haya atravesado por un momento como el que está atravesando mi hermana, pongo el ejemplo porque es lo más reciente, puede de repente pensar que Dios no oye la oración. Estoy seguro que después de este momento, con muchísimas más razones y con muchísima más confianza y fe, ella puede orar, confiar y animar a otros que están tal vez tambaleando en la oración y han perdido el rumbo en cuanto a la oración, y le puede decir con fundamento y con base: Dios responde la oración. Entonces, después de ese tiempo, Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a perfeccionar. Somos perfeccionados. Somos llevados por el Señor a otro punto de madurez que no teníamos antes, después que atravesamos experiencias y circunstancias. Luego dice la Biblia que nos afirma, nos fortalece y establezca. Y ahí concluye con una alabanza y dice: a Él sea la gloria y el imperio por los